Hay un teléfono. Ese, ¿no? Acá no pierdo el juicio. Bueno, señores, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, que como van a poder observar ustedes, no es una presentación tradicional o un informe empresarial de los acostumbrados. Hoy se trata de una ocasión especial en la que la defensa del señor Jimmy Fluker Pinillos y su empresa principal, Paltalum Isaac, va a presentar ante ustedes una denuncia sobre grave acoso y persecución. Como todos ustedes conocen, porque incluso se acaba de publicar un libro, Jimmy Fluker es un empresario peruano y de ancestros peruanos, que después de un largo periodo en el exilio, especialmente en Estados Unidos, durante la época del terrorismo, decidió regresar a nuestro país trayendo la fortuna que había forjado en los Estados Unidos en el negocio de automóviles y negocios inmobiliarios de alta gama dentro del mercado estadounidense. Es decir, apostó por el Perú. Por vocación propia y por la herencia profesional de sus ancestros, tomó la decisión de invertir en minería, más específicamente en la pequeña minería, acorde al marco legal que rige en nuestro país. Fue así como creó Paltalum Isaac, una empresa de procesamiento de mineral aurífero íntegramente formal, que cumple con todas las normas legales aplicables a la industria minera. Y esto porque su compromiso, su visión y su misión es desarrollar una empresa ambiental y socialmente responsable, cuyo crecimiento sostenible y modelo de negocios se basa en el desarrollo de una minería moderna, con propósito, responsable y sostenible. Una minería que comparte en este momento con miles de peruanos que no excluye a las empresas más pequeñas que sí son excluidas por la minería grande y feudal. Coherente y consecuente con ello, en todas las operaciones de campo, operaciones productivas, administrativas, financieras y tributarias, se ha pasado por incesantes inspecciones técnicas, auditorías y revisiones de la SUNAT y de las fiscalizaciones de trazabilidad de las operaciones. Todas las certificaciones correspondientes son exhibibles e incuestionables. Pero por eso hoy podemos afirmar efectivamente que Paltalum cuenta con un historial documentado de cumplimiento normativo, habiendo atendido todos los requerimientos conforme a la ley. Este antecedente impecable resulta incompatible, sin embargo, con las medidas extremas que hoy se le vienen aplicando de una manera arbitraria. Enfáticamente señalamos que no hay sector más regulado que las plantas de beneficio de mineral que luego exportan. Y esto permite mantener operaciones bancarias vigentes que generan un rastro imborrable a todas las operaciones. Sostener lo contrario es mentir o intentar falsear deliberadamente la verdad. Veamos la barbaridad que viene ocurriendo. El solo hecho de desarrollar un modelo minero ejemplar y de vanguardia ha motivado que desde hace algunos años, especialmente desde el año 2021, determinados competidores desleales,
inclusive agremiados en la gran minería feudal encerrada en una argolla, recurran a mecanismos ilícitos con la doble finalidad de agraviar personalmente al señor Jimmy Fluker e intentar excluir del mercado a Paltarum Isaac. Los ataques han seguido el cuento más antiguo del manual: generar una noticia criminal para forzar una investigación que, como demostrarán mis colegas, no tiene base de legalidad ni de legitimidad. Peor todavía, se basan en el error exprofeso. En efecto, los ataques se iniciaron a partir de una presión mediática impulsada por intereses de grandes empresas a través de poderosos medios de comunicación que incurrieron en falsedades y agravios personales. Inclusive se llegó al extremo gravoso de publicar fotomontajes injuriantes contra el señor Jimmy Fluker, tanto en las plataformas de medios impresos como de medios electrónicos. El argumento falaz que utilizaron en todo momento fue para cuestionar y difamar la transparencia y trazabilidad de la empresa. Además, se mencionaron denuncias manipuladas en las que la víctima era precisamente el señor Fluker. Pero toda esta patraña fue combatida legalmente. Se exigieron rectificaciones y las denuncias falsas, todas han terminado archivadas. En toda esta tarea hemos advertido el intento de crear un caso tipo Shirley Gate número 2, porque es evidente el modus operandi de cómo se pueden manipular de manera perversa algunos Armanis y sin embargo repetirlos según conveniencia y de a quién se le aplica y a quién no. Pero toda esta presión mediática y pseudo-fiscal persistente, de alguna manera, impactó la reputación institucional de Paltarum. Y tras investigaciones exhaustivas, se ha establecido que por intereses de competidores poderosos se presionó para que bancos muy importantes del país, sin dar explicaciones coherentes y violando inclusive las garantías constitucionales, procedieran de manera arbitraria cerrando cuentas personales y empresariales por presunto lavado de activos. El Armani clarísimo. Se presiona para que los bancos traten de asfixiar personalmente al señor Fluker, empresarialmente a Paltarum. Y todo esto por presunto lavado de activos. En esta línea preguntamos: ¿puede uno de los bancos más grandes del Perú, a partir de una noticia criminal que nace de un periódico que ya se rectificó y de una serie de TikToks anónimos y difamatorios contra Paltarum, y cerrar las cuentas? Esto es un abuso clarísimo. Seamos claros, si se cuenta con la trazabilidad de acuerdo a la bancarización vía ITF y queda registrado cada paso del circuito, ¿cuál sería la lógica en eliminar esa trazabilidad establecida como para que se hagan las transacciones en efectivo? ¿O es que en verdad no es eso lo que buscan, sino en realidad es un estrangulamiento disfrazado de medida de control? Y cuando este modus operandi también se aplica a mineros pequeños
y artesanales, uno ve que ya hay una actitud sistemática de la minería feudal para agraviar a través de Jimmy Fluker y de Paltarum a miles de pequeños mineros. Será tal vez para dominarlos y someterlos a sistemas productivos de explotación poderosa, En el caso de Fluker y Paltarum hay más aún. Sobre base largamente desnable, se emitió una alerta a la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que ha llevado a la incauta pero abusiva y errada intervención de la Unidad de Investigación Financiera. Como podrán apreciar, se trata de una secuencia de hechos que no se producen de manera automática, sino a partir de un pedido expreso de quienes quieren destruir a Jimmy Fluker como persona y a Paltarum como empresa. El objetivo es claro: se intenta se intenta asfixiar financieramente a la empresa, afectar su operatividad, impactar a muchas familias que dependen de ella y dejar al señor Fluker en una situación de descrédito público. Esta es una campaña direccionada y las pruebas son evidentes. Quienes orquestan el ataque sostenido saben muy bien que mienten en todos los extremos. A la fecha, todas las investigaciones fiscales seguidas contra Paltarum y SAC, Paltarum Mineral SAC y el señor Jimmy Fluker Pinillos han permanecido únicamente en etapa preliminar, sin que ninguna haya sido formalizada como investigación preparatoria. Para mayor precisión, Paltarum y SAC no se encuentra actualmente como objeto de ninguna investigación fiscal vigente. El señor Jimmy Fluker no cuenta con ninguna acusación fiscal ni sentencia condenatoria. Todas las investigaciones previas fueron archivadas de manera definitiva, salvo una investigación preliminar ampliada sin sustento probatorio, actualmente en etapa pericial, que demora por responsabilidad del Estado, no por responsabilidad del señor Fluker. Existen investigaciones en curso donde Paltarum es la parte agraviada por hechos vinculados a la apertura irregular de investigaciones anteriores. Pero en esta cadena de ataques y agravios, lamentablemente, hay más todavía. Sí, no se sorprendan, pero sí espántense de lo que van a escuchar. En el desarrollo de estos hechos reprobables, hemos identificado la actuación de una periodista que ha asumido un rol impropio, tomando el terreno de la Fiscalía y comportándose como si dicho espacio fuera su propio territorio. Su presencia reiterada, su nivel de intervención y su cercanía con determinadas actuaciones generan una preocupación legítima respecto a la independencia y al debido proceso. Y ya sabemos los nexos perversos que se han mantenido entre la Fiscalía y ciertos personajes de la prensa peruana. Esta periodista ha tenido acceso anticipado y recurrente a información que debería ser confidencial, información que no ha sido notificada formalmente a las partes involucradas y que sin embargo fue difundida públicamente. Dicha información ha sido utilizada para ejercer presión mediática, hacer campañas en redes sociales, alimentar ataques de descrédito y sostener un relato constante de hostigamiento contra el señor Jimmy Fluker y Paltarum. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo es que quienes detonan las supuestas noticias criminales
terminan trabajando para quienes están alineados con el club de la minería feudal y con un banco poderoso del país. Hay un nexo claro en eso. Por responsabilidad institucional y respeto al debido proceso, los nombres y documentos que sustentan esta revelación no van a ser expuestos de manera parcial en esta conferencia. Todo eso será presentado en los debidos procesos ante las instancias correspondientes y puestos a disposición de quienes tienen la obligación legal de investigarlo. Llegado a este punto, queremos ser claros. No estamos frente a una investigación común de la UIF, como las que puede enfrentar cualquier empresario en un Estado de Derecho. Estamos frente a una secuencia de acciones reiteradas, desproporcionadas y carentes de sustento sólido, que configuran un escenario de acoso. Este caso trasciende lo empresarial. Nos preocupa que se normalicen prácticas que vulneran la seguridad jurídica, la presuposición de inocencia y el debido proceso, pilares fundamentales de cualquier democracia. Y finalmente, resulta especialmente grave que estas acciones coincidan con algo muy especial, que coincidan con el hecho de que el señor Flúquer haya adquirido Panamericana Televisión y que mantenga participación accionaria en PBO. Podemos deslindar su actividad como minero, como hombre de empresa, de su nueva condición de broadcaster. Eso lo convierte efectivamente en un broadcaster que ha tenido la valentía de expresar públicamente hoy, recordémoslo, estamos en la recta final de las elecciones federales del país y por eso es pertinente preguntar, además de todo, ¿no será que quienes atacan al señor Flúquer no solo lo hacen por sus actividades mineras, sino también por su condición de directivo de defensa? Aquí habría un operativo muchísimo más grande que tiene que ser denunciado e investigado. ¿Qué intereses reales mueven este tinglado contra Flúquer, Alcanumi, Panamericana Televisión y la pequeña minería? Estamos frente a algo sumamente grave. Por todo lo expuesto, invitamos a ustedes como periodistas independientes y a los medios de comunicación serios y responsables a ejercer su labor con rigor y a investigar quiénes están detrás de estos operativos revestidos de descubran ustedes qué intereses económicos se cruzan y a quién beneficia la utilización del sistema de justicia, la manipulación de la unidad de investigación financiera y quienes pretenden utilizar el periodismo como herramienta de presión. Desde la defensa legal del señor Flúquer y de Alcanumi, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia, la defensa del Estado de Derecho, la minería responsable y la libertad de expresión. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a las explicaciones jurídicas del doctor Eduardo Rodríguez.
Buenos días a todos los presentes, en especial a los señores periodistas y a través de ustedes a la opinión pública. Les agradecemos por su presencia en esta conferencia de prensa en la que vamos a denunciar un hecho muy importante que ha salido a la luz el día de ayer a través de la publicación en Twitter de un conocido periodista. Gracias al periodismo hemos podido tomar conocimiento de esta grave situación. Pero antes de entrar a ese punto central sobre esta conferencia de prensa, queremos contextualizar lo que ha venido ocurriendo y que el señor Hugo Guerra ha adelantado. Y es que la empresa Paltalumi y el señor Jimmy Fluker Pinillos viene siendo, desde hace muchos años, objeto de un ataque sistemático. No sabemos motivados exactamente por qué, podemos suponer. Pero yo me voy a referir en esta conferencia de prensa a hechos objetivos, irrefutables, para que cada uno saque sus propias conclusiones. En primer lugar, y esto fue de público conocimiento, la empresa Paltalumi tuvo una investigación en el año 2021. Es la única investigación que tuvo la empresa Paltalumi SAC. En el año 2021 se le abrió una investigación por lavado de activos. En abril del año 2021. Esta investigación que se le abrió fue cerrada en diciembre del año 2021 y fue confirmado el archivamiento por la Fiscalía Superior. ¿Bien? Y resulta que en el año 2024, cuando se hicieron públicos los hechos cometidos por el señor Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, saltó a la luz que esa apertura de investigación a la empresa Paltalumi, ocurrida en el año 2021, fue una investigación fraudulenta, porque un confesor sincero, el señor Francisco Siucho Neira, confesó ante la Fiscalía que su primo, el señor Javier Newley, le había pagado $80.000 a Chibolín para que Chibolín, utilizando sus influencias, logre la apertura de una investigación fiscal por lavado de activos. Y eso ocurrió. Según el confesor sincero, ese pago habría ocurrido en marzo del año 2021. Y, oh sorpresa, en abril del 2021 se abrió la investigación a Paltalumi. Calzan perfectamente los tiempos. Pero esa investigación se cerró en diciembre del 2021 y se confirmó el archivamiento de esa investigación por parte de la Fiscalía Superior. Pero hoy en día, desde el año 2024, se sabe que esa investigación se abrió de manera fraudulenta. Y fíjense ustedes, el hecho número 2 por el que se le investiga al señor Chibolín, y es uno de los hechos por los cuales se está purgando una prisión preventiva en este momento, es justamente la apertura fraudulenta de la investigación a Paltalumi SAC y al señor Jimmy Fluker Pinillos por el supuesto e inexistente delito de lavado de activos. Ese es el hecho número 2. Y adicionalmente, la empresa Paltalumi, que fue investigada de manera fraudulenta en el año 2021, hoy en día, desde el año 2025, es considerada no solamente una víctima, no solamente agraviado en la investigación fiscal, sino que técnicamente es parte civil en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que puede solicitar una indemnización por los graves daños y perjuicios que se le ocasionó en virtud de esta investigación fraudulenta. Eso como contexto, como primer gran hecho. No podemos olvidarnos, porque lo que ha ocurrido ahora es parte de un todo, no es un hecho aislado. Esto es lo primero que ocurrió. Voy a tratar de ser un poco rápido para no ahondar en tantas especificaciones, pero sí tengo que resaltar otros hechos graves, como por ejemplo, el señor Jimmy Fluker Pinillos también fue objeto de 2 denuncias fraudulentas, la 80-2023 y la 83-2023, denuncias interpuestas por la abogada Liliana Campos Aspajo. Esta abogada era patrocinante de un señor canadiense de nombre Joel Indover. ¿Qué dijo Joel Indover? Que le dio $6 millones al señor Jimmy Fluker y que Jimmy Fluker lo estafó. Y en virtud de ese supuesto hecho, la señora Liliana Campos interpone una denuncia por crimen organizado. ¿Pero qué ocurrió?
Cuando el señor Joel Indover concurre a la fiscalía del fiscal Lucio Salir Rosas, no concurre con esta abogada, concurre con el doctor Mario Amoretti Pachas, abogado conocido. ¿Y qué dijo el señor Joel Indover? Le dijo al fiscal Lucio Salir Rosas: yo no conozco al señor Jimmy Fluker, nunca le he entregado esos 6 millones de dólares. Fue mi abogada, la señora Liliana Campos Aspajo, la que me dijo que si quería ponerle fuerza a mi denuncia, que ponga al señor Jimmy Fluker. Pero yo no lo conozco, nunca le he entregado ese dinero. Es mentira. Pues bien, a raíz de ese hecho, el fiscal archivó la investigación, evidentemente. Pero no solamente archivó la investigación, sino que fíjense ustedes en el punto 4. El fiscal Lucio Salir Rosas ordena remitir un informe documentado al Colegio de Abogados. ¿Para qué? Para que se exhorte a la señora Liliana Campos Aspajo para que ejerza la profesión conforme al Código de Ética del Abogado. ¿Cómo no? Y hoy en día existe un proceso en la Comisión de Ética del Colegio de Abogados donde se investiga a la abogada Liliana Campos en virtud de los hechos y de los dichos del señor Joel Indover. Esa investigación, como les digo, fue archivada con esta disposición y el archivamiento fue finalmente confirmado en segunda instancia. Pero existía otra denuncia paralela, igual, interpuesta por una persona vinculada a la señora Liliana Campos, que era el señor Ronald Walter Perona Rojas, pareja de la socia de Liliana Campos. Qué coincidencia, ¿no? Y esa denuncia generó la investigación 83-2023. Igualitas, en otra fiscalía de crimen organizado. Tuvo el mismo destino. Aquí tienen ustedes el archivamiento de la investigación 83-2023. No va a lugar a formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Jimmy Fluker Pinillos. Confirmación de segunda instancia, declarar consentido el archivamiento. Estamos hablando ya de la tercera investigación fraudulenta. Muy bien, pasemos a la cuarta. Carpeta 053-2023. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió algo bien curioso. El señor Jimmy Fluker es apoderado de una ciudadana colombo-americana de nombre Victoria Hilbert, quien vive en Estados Unidos, y es dueña de terrenos en Lurín, de varias hectáreas de terrenos en Lurín. Y le dio el poder al señor Jimmy Fluker para que recupere esos terrenos, porque esos terrenos han sido vendidos de manera fraudulenta a terceras empresas por personas que no eran los verdaderos propietarios. Cuando el señor Jimmy Fluker se acerca a donde estas personas, ¿no?, para negociar, a ver si querían llegar a un entendimiento, algunas personas no quisieron llegar a un entendimiento. Entonces, ¿qué hizo el señor Jimmy Fluker? Interpuso las correspondientes demandas ante el Poder Judicial para que se establezca quién tiene el mejor derecho. Y al día de hoy hay 3 demandas ganadas a favor de la señora Victoria Hilbert, representada por el señor Jimmy Fluker. Y no solamente eso, sino que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 en donde se anulan las partidas, los asientos de las partidas registrales, en donde se le confiscaba el terreno a la señora Victoria Hilbert, porque nunca se le pagó un justiprecio. Y eso es una confiscación, porque la expropiación amerita el pago de un justiprecio. A esta señora se le quitaron sus tierras, se declararon en abandono y el Estado no le pagó un sol. Y esa situación ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, que ha anulado esos asientos registrales que le quitaban a la señora Victoria Hilbert la propiedad de los terrenos. Y el señor Jimmy Fluker, ¿qué hizo? Trató de recuperar esos terrenos. Pero los que no quisieron negociar fueron objeto de una demanda en el Poder Judicial. Entonces yo les pregunto, porque lo que ocurrió aquí fue que el diario La Razón sacó una noticia llamando al señor Jimmy Fluker traficante de tierras, que al día siguiente lo retiró. El diario La Razón colgó la noticia y al día siguiente retiró la noticia porque se le envió una carta notarial explicándole, e inmediatamente cuando se dieron cuenta que la noticia era falsa, cumplieron con retirar la noticia. Entonces, una persona que somete una controversia al Poder Judicial, ¿es un traficante de tierras o es un respetuoso del sistema democrático, el sistema de justicia al que nos tenemos que sostener todos? Por supuesto que es un respetuoso del sistema, eso no lo hace traficante de tierras. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que ocurrió fue que en virtud de esa noticia del diario La Razón, la DIRILA, la División de Lavado de Activos, hizo un informe en donde recomendaba al Ministerio Público la apertura de una investigación por lavado de activos con procedencia en minería ilegal y tráfico de tierras. Y esa es la carpeta 053. Que no tiene ningún sustento,
no tiene ningún sustento para abrirse. Es más, la carpeta 53-2023 se sustenta en un informe de la policía que a su vez se sustenta en la noticia del diario La Razón, que al día de hoy ustedes ingresan y no la van a encontrar, porque el diario La Razón la sacó, la retiró de manera correcta, al darse cuenta que era una noticia falsa. Y sin embargo esa investigación fue un objeto de ampliación porque el fiscal finalmente archivó la investigación en mayo del año 2025, la archivó el fiscal provincial, la Procuraduría, que por default siempre apela, se llama elevación de actuados, interpuso su recurso de elevación de actuados y la Fiscalía Superior ordenó una ampliación de 8 meses para que se haga una pericia. Perfecto. El señor Jimmy Fluker se sometió a esa investigación. Hemos designado nuestro perito de parte y tenemos lista nuestra pericia contable de parte. Pero el Ministerio Público no ha sido capaz, hasta el día de hoy, de designar o de realizar la pericia oficial, porque el perito que han designado no ha avanzado, no concurre a la mesa pericial de trabajo, como queda constancia en el expediente, y ya transcurrieron esos 8 meses de investigación adicional y el Ministerio Público no cumple con cerrarla. Y esa es la única investigación que existe contra el señor Jimmy Fluker, no contra la empresa Paltarum Isaac. Y ahí quiero ser claro, la empresa Paltarum Isaac, la única investigación que tuvo fue la de Chibolín, no tiene otra. Y eso es un dato importante que les pido que lo recuerden para cuando conversemos sobre el informe de la UIF, que es un dato sumamente relevante. Si a esto le sumamos lo que ha venido ocurriendo mediáticamente, y quiero ser claro que me voy a referir a hechos objetivos, no voy a hacer aquí ninguna valoración subjetiva. Lo que ocurrió fue que el 8 de septiembre del año 2024, el diario El Comercio publica esta noticia en su edición impresa. Fíjense ustedes. Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones, dice. Detrás del metal precioso. 4 propietarios de plantas de beneficio, dice, donde llegaría parte del oro extraído de forma ilegal en el Perú, tienen denuncias e indagaciones. Fíjense en esa afirmación. 4 propietarios de plantas de beneficio, donde llegaría parte del oro extraído de forma ilegal. Eso es una afirmación objetiva. Esto no es libertad de expresión, esto es libertad de información. La diferencia entre la expresión y la información es que en la expresión yo hago una valoración subjetiva, que no está sujeta al test de veracidad. Yo puedo decir, por ejemplo, esto es un buen gobierno, esto es un mal gobierno, esto me gusta, no me gusta, me parece un buen presidente, un mal presidente. Es una valoración subjetiva. Pero si yo digo que a estas plantas estarían llegando oro extraído de forma ilegal en el Perú, eso no es una expresión, no es una afirmación subjetiva. Es una afirmación objetiva, parte de la libertad de información. Y eso requiere necesariamente una fuente confiable que soporte y que sustente una afirmación de esa naturaleza. ¿En base a qué el comercio pudo afirmar en ese momento que a la empresa Paltarumi llegaría parte del oro extraído de forma ilegal en el Perú? Claro, eso es incondicional. Es un recurso, usted como periodista lo conoce mejor que yo, es un recurso del periodismo. Pero yo no puedo decir, ustedes serían violadores de niños, ¿no? Estoy seguro que ninguno aceptaría una afirmación de esa naturaleza. Entonces aquí hay una grave afirmación en contra. Hubo una grave afirmación, 8 de septiembre del año 2024, en la edición impresa del diario El Comercio. Y aquí quiero resaltar que la jefa de la unidad de investigación en ese momento era la señora Graciela Villasís. Ella no firmó el informe, lo firmó Miguel Gutiérrez y Yesenia Vilcapoma, pero ella era la jefa de la unidad de investigación y nos reunimos con ella. Varios meses hemos estado en negociación directa explicándole que esto era una falsedad, que no tenía ninguna base para decir que a la empresa Paltarumi llegaría oro de la minería ilegal. También lo publicaron en su edición web, exactamente lo mismo. Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones. Detrás del metal precioso, 4 propietarios de plantas de beneficio. Lo mismo. Y lo peor de todo, fíjense ustedes, una fotocomposición. Muy bien. Una fotocomposición que ustedes pueden ver al final. Composición 2 puntos EC del Comercio. Es una fotocomposición del propio diario del Comercio. Y si ustedes se dan cuenta, el señor Jimmy Fluker, que es el segundo contando de izquierda a derecha, como yo, ya es un personaje conocido que todos ustedes lo identifican, al señor Jimmy Fluker lo colocan al costado de otra persona con un chaleco de detenido. ¿Esto es o no es tendencioso?
Estoy seguro que ninguno de ustedes aceptaría que publiquen una foto, ¿no?, de ustedes al costado de una persona con chaleco detenido o con esposas, por ejemplo. Estoy seguro que nadie aceptaría eso. Esto es una fotocomposición. No existe ningún tipo de relación entre el señor Jimmy Fluker y la empresa Pantarumi con estas otras personas que podrían tener problemas legales, pero no existe ningún tipo de vinculación. Entonces, ¿qué ocurrió? La señora Graciela Villasís ha venido diciendo públicamente que esa investigación que hizo era una investigación impecable. Así lo ha denominado hace pocos días, que esa investigación fue impecable. Y sin embargo, luego de tener distintas conversaciones con el comercio, luego de interponer una queja ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, el diario El Comercio, finalmente, si ustedes entran a la página del diario El Comercio ahora, van a encontrar esta noticia. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Qué dice ahora? Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones. 3 propietarios de plantas de beneficio. 3, señores. 3. Y se eliminó no solamente en el título o en la llamada, como se le denomina a la parte de abajo del título, se eliminó en todo el texto un subcapítulo referido a la empresa Pantarumi y al señor Jimmy Fluker. Y se eliminaron unas aclaraciones también referidas al señor Jimmy Fluker y a la empresa Pantarumi. Ya no están. Ya no están. No es que han retirado la nota. No. No es que el comercio decidió retirar la nota en su totalidad. No, señores. El comercio ha rectificado esa nota porque finalmente entendió que eso era una difamación abierta que perjudicaba al señor Jimmy Fluker. Por supuesto que sí. Y esto está debidamente legalizado. Todo, absolutamente todos los pasos están debidamente legalizados. Y hoy en día ustedes pueden encontrar, ustedes mismos pueden verificar que la nota actualmente figura de esta manera. 3 propietarios. Entonces yo me pregunto, ¿no?, si la investigación fue tan impecable por parte de la periodista, ¿por qué el diario El Comercio ha hecho esta rectificación? Yo me pregunto, y es evidente la respuesta, porque se han dado cuenta que en realidad no tenían un sustento objetivo para afirmar que a la empresa Pantarumi llegaba oro proveniente de la minería ilegal. Así de sencillo. Otra más, para sumar. En la revista Caretas, del 12 de septiembre del año 2024, se publicó este artículo, bajo el título Fiebre de oro criminal, en donde se trataba distintos aspectos de la minería ilegal, y el entrevistado era nada más y nada menos que el señor Víctor Govitz. El señor Víctor Govitz, que en ese momento era presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en esta entrevista hizo esta gravísima afirmación. Fíjense ustedes. Esta afirmación tiene un contexto que también tenemos que contar. Días previos a esta publicación, se realizó el evento Perumín, en la cual la empresa Pantarumi era auspiciador Platinum. Así figuraba en la publicidad del evento Perumín, como auspiciador Platinum. Y tenía 2 stands alquilados. Pero días previos del evento, el señor Jimmy Fluker recibe una llamada y le dicen: oye, Jimmy, mejor retírate del evento porque hay personas que no quieren que estés presente en Perumín, y si tú te quedas ellos se van a ir y me vas a malograr el evento. Jimmy Fluker, ¿no?, decidió en ese momento retirarse sin reclamar. Se retiró de Perumín sin reclamar, sin reclamo alguno, pese a que había sido publicitado como auspiciador platino. ¿Pero qué ocurrió? Al día siguiente sale esta publicación en la revista Caretas. Y fíjense lo que dice el señor Víctor Govitz. El periodista Enrique Chávez le pregunta: un dueño de procesadora, Jimmy Fluker, fue anunciado en el evento de esta semana en Expomina. Ya no aparece en el programa, pero entiendo que ustedes en el gremio fueron muy críticos. ¿Y cuál fue la respuesta de Víctor Govitz? Dice: si el organizador de este evento decide invitarlo, yo no puedo evitar que lo invite. Si es así, nosotros no vamos a participar, y así de claro lo hemos dicho. No vamos a avalar a alguien que está actuando desde nuestro punto de vista al margen de la ley. Si tenemos atisbo de que participa, tenga la seguridad de que las empresas formales nos vamos a retirar. ¿Qué le está diciendo? 2 cosas. 2 cosas le está diciendo, ¿no? Finalmente,
que es una persona, porque lo dice claramente con todas sus letras, que actúa al margen de la ley. Es decir, que la empresa Paltalumi actúa al margen de la ley. Y en segundo lugar, que es informal, porque eso está diciendo cuando dice, si él participa, los formales nos retiramos. ¿Qué está diciendo? Que él es informal. Muy bien. Y eso nuevamente, señoras y señores, es una afirmación objetiva, no es una afirmación subjetiva. Si yo digo que alguien actúa al margen de la ley, ¿puedo corroborar eso o no en la realidad? Por supuesto que sí lo puedo corroborar. En consecuencia se convierte o constituye una afirmación objetiva. Y es una afirmación objetiva que no puede demostrar el señor Víctor Gómez. Y esta situación se agrava porque él ha hecho esa declaración no como un ciudadano común y corriente, sino que lo ha hecho como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, nada más y nada menos. Se envió una carta notarial al señor Víctor Gómez, respondió diciendo que no tenía nada de qué rectificarse, porque esa era su opinión personal. Yo no puedo opinar nuevamente, no puedo opinar que una persona es un narcotraficante. Yo no puedo opinar que una persona es un violador de niños. Eso no es una opinión. Eso es una afirmación de un hecho objetivo que se puede corroborar. Es contrastable con la realidad. Y de nuevo, cuando se dice que actúa al margen de la ley, eso es perfectamente contrastable con la realidad. Entonces, como en su carta notarial respondió que no tenía nada de qué rectificarse, se interpuso la correspondiente querella penal. ¿Bien? Que en primera instancia la querella penal no fue admitida, como ocurre muchas veces, pero se interpuso recurso de apelación. Y en ese recurso de apelación, la sala compuesta por 3 magistrados nos dio la razón. Y declararon fundado nuestro recurso de apelación, revocaron la resolución que no admitió a trámite nuestra querella y reformándola, ordenó y dispuso que se admita a trámite la querella contra el señor Víctor Gómez. Y al día de hoy, el señor Víctor Gómez es una persona que se encuentra procesada penalmente por haber cometido un delito de difamación agravada en contra del señor Jimmy Fluker Pinillo. Esa es la realidad. Actualmente se encuentra en proceso. Es un procesado penalmente por haber cometido un delito de difamación agravada en contra del señor Jimmy Fluker Pinillo. Porque ambas afirmaciones son falsas. Que el señor Jimmy Fluker actúa al margen de la ley es absolutamente falso. Y en segundo lugar, que es un minero informal, también es absolutamente falso. Porque la empresa Paltalumi tiene un reconocimiento de la DREM que lo declara como minero formal. Eso es una realidad objetiva. Bien. Y entonces, les he contado todo este contexto para aterrizar en lo que viene ocurriendo hoy en día. ¿Han visto la cantidad de investigaciones fiscales que se han abierto de manera fraudulenta y que finalmente han sido archivadas? Y estoy seguro que esa 53-2023, que es la única que queda abierta, no contra Paltalumi SAC, sino contra el señor Jimmy Fluker, también finalmente va a correr el mismo destino. La pericia ya está realizada y determina que no existe ningún tipo de cuestionamiento. Pero ¿qué ha ocurrido recientemente? Y aquí hay que contar también un antecedente. Al señor Jimmy Fluker y a la empresa Paltalumi le cerraron unas cuentas bancarias, y ese es un aspecto en el que mi colega el señor Wilmer Medina posteriormente se va a referir. Pero cuando le cierran esas cuentas bancarias, nosotros solicitamos una reunión con la superintendente adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF. Tenemos el correo electrónico donde solicitamos la reunión formalmente. Y mantuvimos una reunión formal en las instalaciones de la UIF ubicadas en Jesús María. Hemos concurrido representantes de la empresa, quien habla, y hemos tenido una conversación con la superintendenta de la Unidad de Inteligencia Financiera y su equipo técnico. Reunión que está debidamente registrada. ¿Y qué le dijimos? Le dijimos que la empresa Paltalumi, que el señor Jimmy Fluker habían sido objeto de un cierre de cuentas, que lo que queríamos nosotros era advertirle que podían venir situaciones similares, ¿no?, de reportes falsos, y que estábamos a su entera y total disposición para formular cualquier tipo de aclaración que requiera la UIF, ya sea directamente o a través de los bancos, porque la UIF a veces hace que los bancos requieran información. Le advertimos que existía esta situación. 23 de septiembre del año 2025. ¿Y qué ha ocurrido?
gracias al periodismo, el día de ayer hemos podido tomar conocimiento de la existencia de un informe de inteligencia financiera. Un informe de inteligencia financiera que contiene una serie de falsedades y que constituye un hecho gravísimo por parte de la unidad de inteligencia financiera. Y les voy a decir por qué. Fíjense ustedes, en la conclusión número 4 dice: durante el periodo de enero del 2024 a octubre del 2025, Paltalumi SAC fue beneficiaria de transferencias del exterior por un importe de 544 millones de dólares, las cuales provienen en parte de la exportación de mineral de presunta procedencia ilícita. ¿De dónde saca esto la UIF? Dice seguidamente, según se señaló en el primer numeral. Vamos al primer numeral. ¿Qué dice el primer numeral? El primer numeral dice: durante el periodo de enero del 2024 a octubre del 2025, Paltalumi SAC, empresa investigada por lavado de activos procedente de la minería ilegal, ordenó transferencias nacionales por un importe de 32 millones. ¿Qué está diciendo en el numeral 1? Que es importantísimo. Dice: Paltalumi SAC, empresa investigada por lavado de activos. Esa es la premisa que utiliza la UIF, que la empresa Paltalumi SAC está investigada por lavado de activos y que en consecuencia las exportaciones que ha realizado por un total de 544 millones o las transferencias que ha recibido, que en parte son por exportaciones, de 544 millones de dólares provendrían de la minería ilegal o de la exportación de mineral de presunta procedencia ilícita, dice textualmente, según se señaló en el primer numeral. ¿Por qué? Porque Paltalumi, según la UIF, está investigada por lavado de activos. Y eso, señores, es una falsedad absoluta. La empresa Paltalumi SAC no tiene investigación de lavado de activos. Esto es una falsedad que ha cometido la superintendenta de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con el altísimo cargo que ella tiene, ha tenido que tener un especial cuidado, sobre todo por la advertencia que le hicimos el 23 de septiembre del año 2025. Y sin embargo ella ha colocado alegremente esta falsedad. Aquí se está cometiendo un delito de falsedad ideológica, porque se está consignando en un documento público afirmaciones falsas. Se está cometiendo un fraude procesal, porque está induciendo al Ministerio Público a un error. El Ministerio Público no ha abierto una investigación de oficio. El Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar de lavado de activos en virtud de este informe. No es que al fiscal se le ocurrió abrir de oficio. Lo ha hecho en virtud de este informe. ¿Por qué? Porque la UIF ha inducido error al Ministerio Público diciendo que Paltalumi SAC está investigada por lavado de activos. Y adicionalmente se ha cometido un delito de abuso de autoridad. Por supuesto que sí, entre otros delitos. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá contra la empresa Paltalumi y contra el señor Jimmy Fluker? Vemos que hay un ataque sistemático. Pero así como antes se utilizaba chibolines, hoy se quiere instrumentalizar entidades públicas, como la UIF. Porque finalmente ya se abrió una investigación en el Ministerio Público en virtud de este informe fraudulento. Entonces acá solamente hay dos posibilidades. Porque repito, me estoy refiriendo a datos objetivos, no estoy haciendo ninguna elucubración. Les estoy diciendo que la empresa Paltalumi no tiene investigación de lavado de activos. Eso no es una apreciación mía, es un hecho de la realidad. No tiene investigación, en consecuencia, lo que se dice en el numeral primero es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Entonces acá solamente pueden haber ocurrido dos cosas. O la UIF ha cometido un gravísimo error, caso en el cual ese error tiene que ser corregido inmediatamente y de oficio, anulando este informe y comunicándole al fiscal sobre este error. Ese es el primer supuesto. O el segundo supuesto es que la UIF está instrumentalizada para atacar a la empresa Paltalumi. Entonces nosotros desde acá invocamos a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República también, y a la Contraloría, a que investiguen qué ocurrió en este caso. Porque la pregunta es, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? No existen islas en el derecho. La UIF no puede hacer lo que le dé la gana. La UIF se rige por determinadas normas que está obligada a cumplir. En consecuencia, nosotros solicitamos la intervención de estas entidades
para que se fiscalice qué ha ocurrido en este caso. Como les digo, si finalmente se trata de un error, quisiera creer que se trata solamente de un error por parte de la UIF que estaba previamente advertida de lo que podía ocurrir. Entonces, la solución es que este informe se rectifique y se informe inmediatamente al Ministerio Público que ha recibido esta información. Y de lo contrario, si esto no se rectifica, entonces deben intervenir las autoridades que fiscalizan a la UIF, porque no existen islas en el derecho. Estamos en un sistema de pesos y contrapesos. No hay poderes absolutos, sobre todo si finalmente los afectados vamos a ser ciudadanos peruanos o empresas peruanas que le dan trabajo a miles de trabajadores y que en virtud de estas situaciones se ven seriamente perjudicadas. Les agradezco, señores, por haberme tenido la paciencia para escuchar, y le doy pase a mi colega, el doctor Wilber Medina. Buenas tardes, señores. A ver, parte del equipo de defensa de la honorabilidad, la buena gestión y la buena práctica de Paltarumi y el señor Jimmy Fluker, también vemos que están siendo víctimas, como ya lo ha dicho Hugo, lo ha dicho Eduardo, de un bullying minero de los señoritos de la minería. Yo le llamaría los gamonales de la minería. Los feudales de la minoría, de la minería, y que no quieren a un actor nuevo que los saque de su estado de confort, y que ese grupo, el club de los gamonales de la minería, no quieren al señor Jimmy Fluker, no quieren a Paltarumi, y para eso utilizan todos, instrumentalizan, como bien lo ha dicho Eduardo y Hugo, ya no tienen reparo, incluso, creo yo, puedo equivocarme, incluso las instituciones estatales. Y para eso, señores, lo ha dicho también Hugo en la introducción, han recurrido, creo yo, y debo partir de que los bancos, el BCP y el Interbank, han actuado a nivel de funcionario de segundo nivel y que están tomando decisiones de cerrarle las cuentas a la empresa Paltarumi, al señor Jimmy Fluker, pero sin conocimiento de los directivos del banco, de la alta dirección. Debo suponer que es así, porque hay que ser bien torpes de que se creen virreyes. Yo ante mí decido que este señor está y le cierro la cuenta. Por favor, toda entidad financiera es una entidad privada, sí señor, pero se olvidan que lo que brindan es un servicio público. Y como brindan un servicio público, tienen la obligación de respetar el código del usuario, del consumidor, y también, más todavía, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas. No quiero cansarlos, ha habido cartas, así como Tito ha ampliado los correos, ha habido cartas, ha habido requerimientos, porque advirtieron, según ellos han advertido, un ROS, reporte de operaciones sospechosas. Ok, y dijeron, luego de las cartas idas y venidas, mandaron una y dice, te voy a cerrar la cuenta por dos argumentos, no hay más, solamente son dos argumentos. El primero, pérdida de confianza, aplicando según ellos el artículo 5 del contrato celebrado contra el cliente y celebra con todos los ciudadanos que tenemos cuentas en los bancos. Son contratos tipo, nadie va a negociar las cláusulas, son cláusulas de adhesión, ¿verdad? Dice, como no ha sido, o sea, dice, te pierdo la confianza, punto.
pero en ese pérdida de confianza, como se indica, no precisa, no explica el hecho, la causa o circunstancia objetiva que habría dado lugar a dicha pérdida de confianza. Estamos, frente a este primer argumento, frente a una actitud arbitraria. ¿De acuerdo? Porque violan los derechos que enseguida vamos a ver. ¿Cuál es el segundo argumento? Que la información enviada por Paltarum y por el señor Jimmy Fluker es inexacta e incompleta. Y que según el artículo 15 del contrato de adhesión que suscribimos todos los que tenemos cuenta en los bancos, ellos dicen que finalmente no hay información cabal y por lo tanto cierran la cuenta. En esa carta, que la tengo acá, no precisa las razones de dicha incompletitud, menos se detalla o sustenta qué información enviada sería inexacta y por qué motivo. Otro acto arbitrario. Entonces, con esa comunicación, unilateralmente te cierro la cuenta. ¿Qué están haciendo? Están asfixiando, están estrangulando al empresario y a la empresa Paltarum. Claro, y acá hay un contrasentido, ¿no? Ese es el objetivo. Recurrir, cerrarle las cuentas para que no realice operaciones comerciales. Señores, pregúntenle a la policía. El delito se persigue mejor cuando hay trazabilidad de la plata. Es más complicado probar una coima cuando no hay recibo. Sentido común. ¿Acaso la ley no exige que todo monto por encima de 5.000 hay que bancarizar? O sea, lo elemental es que el ladrón deje huella. Pero acá estamos al revés. A ver. Ahí está. Creo yo, para no cansarlos, creo que ha sido la actitud arbitraria de los bancos, han violado cuando menos 3 derechos fundamentales. Presunción de inocencia. ¿Por qué? La declaración, y eso donde está previsto, como se pone en la diapositiva, artículo 11.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, que está por encima de lo que diga el funcionario de segundo nivel. Porque él decide. Él está por encima de la Declaración Universal. Él decide tu culpabilidad. Él decide. También está normado la presunción en el artículo 12.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El funcionario está por encima de eso. El artículo 8.2 de la Convención, el funcionario está por encima de esa norma. El artículo 2.24 de la Constitución. Y como si eso no fuera suficiente, señores, ahí se indica, ya he puesto una, hay sendas jurisprudencia, frondosa jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional, que en casos que alguna entidad financiera actuó de manera arbitraria y cerró la cuenta sin especificar la causa, sin haber roto la presunción de inocencia. ¿Qué ha dicho el tribunal? Sentencia 2124-2017, fundamento 8, 9 y 10. En sencillo dice lo siguiente: resolver los contratos bancarios y cerrar las cuentas por la sola existencia de una investigación de lavado de activos implica una clara vulneración del derecho a la presunción. Eduardo les ha explicado hasta la saciedad que Paltarum no tiene siquiera investigación preliminar abierta. ¿Cuándo? Al día que cerraron la cuenta, que fue la primera semana de diciembre. ¿Cuándo fue el informe? 26 de noviembre. Hay una actuación, una clara, grosera, objetiva violación de lo que dicen las normas que garantizan el derecho fundamental de la presunción de inocencia
Sí, hay una clara y una desacato. ¿A qué? A las disposiciones y jurisprudencia que emanan del Tribunal Constitucional. Ya finalmente la bancarización permite perseguir el delito porque queda registro de la trazabilidad de la ruta del dinero ilícito y de sus titulares. Segundo, presunción de inocencia, el otro, acá abajo. Protección de los intereses económicos como usuario. ¿Dónde está regulado este derecho? Artículo 65 de la Constitución. Que en sencillo, y hay una jurisprudencia, varias, he puesto una a modo de ejemplo, nada más. Una de las funciones del Estado constitucional de derecho en una economía social de mercado es que defender, comillas, el interés de los consumidores y usuarios en atención a las relaciones asimétricas frente al poder fáctico de las empresas proveedoras. Señores, el banco es un gigante. Nosotros, los usuarios bancarios, los consumidores, somos menos entre ellos porque vamos y nos adherimos a sus contratos. ¿De acuerdo? Se reconoce, el artículo 65, la facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses. Es decir, reconoce y apoya el atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos del consumidor o del usuario, incluyendo, claro está, la capacidad de acción contra el propio proveedor. Nos están dando todas las herramientas y nosotros no vamos a parar hasta revertir esta decisión arbitraria. ¿Quiénes se han creído los funcionarios de segunda categoría de los bancos? ¿Que están por encima de la Constitución? ¿Están por encima de la ley? No, señores. Acá Paltarumi, el señor Jimmy Fluker, tienen sus abogados y nos van a ver enfrente. Y esto está ocurriendo con Jimmy Fluker, con Paltarumi. Esto es una práctica sistemática con muchos usuarios de la banca. Eso va a ser una bandera, va a ser un aporte a la sociedad que va a enarbolar el señor Fluker. Nunca más los bancos deben actuar de manera arbitraria. Ya es arbitrario, no voy a entrar en eso. Los altos costos, ya es arbitrario. Ya bastante nos hacen daño con eso, ¿de acuerdo? Pero además, con estas arbitrariedades. Y pregunto, se acaba de filtrar por un medio de comunicación. Hay una minera poderosa que ha sido también objeto de una investigación de lavado de activos, creo. ¿Por qué no le han cerrado la cuenta? ¿Ven ustedes el trato desigual de lo que está siendo objeto el señor Fluker? Hay que ser, si vamos a ser arbitrarios, seamos con todos, ¿verdad? No sesgadamente ni selectivamente. Seguimos. El abuso del derecho. El abuso del derecho, el artículo 103 proscribe el abuso del derecho. También he puesto, para que entiendan, una jurisprudencia, por no cansar, fundamento 12 de la sentencia 5296-2007. El abuso del derecho se produce cuando el ejercicio de un derecho es lícito en la apariencia. El banco dice: pérdida de confianza, información incompleta, artículo 5, artículo 15 del contrato, y te cancelo. O sea, está dando una apariencia que está ejerciendo una facultad, ¿verdad? Pero soterradamente, ¿qué está haciendo? Está causando y violando daño. Apariencia. Pero objetivamente busca alcanzar una finalidad subalterna ilícita. Es lo que ha ocurrido con Paltarumi al cerrar sus cuentas sin investigación siquiera preliminar. Lo mismo con el señor Fluker.
En efecto, el abuso del derecho vela que los derechos puedan ejercerse de forma ilegítima. Claro, un banco puede cerrar una cuenta, quiero precisar eso, sí lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando se rompe el principio de inocencia, la presunción, por mandato judicial. No hay. O que el fiscal, como consecuencia de su estrategia de defensa y a efecto de que, por ejemplo, un extorsionador presenta, dice acá, deposítame la plata, se identifica, el fiscal manda un oficio, le comunica, le dice, cierra esa cuenta. Esas son las causales y las formas que el banco legítimamente tiene para cerrar una cuenta. Entonces, ¿qué tenemos a manera de conclusión? El señor Fluker, Paltarumi y nosotros como abogados vamos a comprarnos un pleito. ¿Saben por qué está pasando este carnaval de inicio de investigaciones preliminares en el sistema de lavado de activos? Como ya se ha visto en evidencia el caso Chibolín, te cobran para iniciar tu investigación y te cobran para cerrártela. Me remito a la carpeta que dio lugar a la investigación donde nosotros, Paltarumi y Fluker, somos agraviados. Caso Chibolín. Pagaron para que le abran a la competencia. Luego pagaron para cerrar. Entonces, para evitar ese mercado persa que se ha convertido, lamentablemente, estos fiscales de primera instancia en lavado, no todos, hay fiscales excepcionales muy buenos, lo que se pretende es que esa decisión del inicio de investigación por parte de un fiscal, para que no sea arbitrario, porque el fiscal de pronto se levanta y te dice, por cualquier nota, conforme ha dicho Eduardo, un informe de inteligencia, una nota, le llaman una nota policial, inicio de investigación, y te someten te ponen como pollo a la brasa en una investigación sin final, 8 más 8 más 8, compleja y etcétera. Vamos a plantear y llamamos acá al Defensoría del Pueblo, que tiene iniciativa legislativa, a los señores congresistas, a que se proponga una modificación del Código Penal que se permita a la persona objeto de esa inicia de investigación preliminar apelar. El término correcto es elevar. Que le permite decir, no estoy de acuerdo con esa decisión, que lo revise el superior. Para que el superior revise y con mayor objetividad analice que no concurren siquiera los elementos básicos, la sospecha inicial simple que justifica una investigación. Así acabamos con este círculo vicioso que se ha generado y donde se ha vuelto un mercado persa. Segundo, exhortamos vía la superintendencia a los bancos, eviten cerrar cuentas bancarias por meras sospechas de acciones criminales sin mandato judicial. Ese pleito se va a comprar Jimmy Fluker, ese pleito se va a comprar sus abogados y Paltarumi. Finalmente, realizaremos una cruzada nacional contra las prácticas arbitrarias que vienen ejecutando diversos bancos contra miles de ciudadanos usuarios. Y no quiero terminar diciendo lo que ha dicho Hugo, que en efecto nos ha llegado noticia de que hay una periodista que creo que es la nueva versión de Romina Mela y que merodea el sistema de lavado de activos, creo que le falta solamente tener un escritorio, porque accede a carpetas fiscales que se supone son reservadas. Eso vamos a poner en conocimiento del fiscal de la Nación, no está bien. Ya basta de Romina Mela, que iba y tenía un escritorio, y eso lo sabemos por el señor Villanueva. Entonces, señores, creo que estamos, a modo de conclusión, con la solvencia suficiente para emprender acciones legales contra los bancos ante las autoridades judiciales por el cierre de las cuentas, de momento Interbank y Crédito, y también ante Indecopi, que ciertamente como entidad rectora de la defensa de los consumidores
tiene que tomar acciones. Y ya ha habido casos anteriores donde ha tomado acciones cuando ha habido cierres de cuenta por decisiones arbitrarias no justificadas. Muchas gracias. Muy bien, para culminar la conferencia de prensa, vamos a dar paso a las preguntas de los señores periodistas. Lo único que pedimos es que se identifiquen y digan a qué abogado quieren referirse. Por favor. Una acá, luego acá. Sí, una acá, luego acá. 1, 2, 3. Buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Claudia Toro, directora de CTV Perú. Al doctor Roy Gates y también al doctor Rubio Medina. Primero, se mencionó en un medio de comunicación que dentro de este informe de la UIF que emite al Ministerio Público y que producto de ello se origina la apertura de carpeta de investigación contra, entiendo, la empresa Pantalón. Ok. Se mencionó también que había 19 vendedores de minerales, que son los pequeños mineros, que tenían procesos de investigación o denuncias por lavado de activos. Mi pregunta técnica judicial es la siguiente: ¿de qué manera es la empresa que trabaja comprando minerales u otra compañía que se dedica a otro rubro parte sospechosa o cómplice? Porque tendríamos que saber a quiénes vendemos servicios absolutamente todos, desde la señora que vende pollo a la brasa o la que genera un servicio a una compañía, porque si eso amerita apertura de carpeta de investigación en la UIF o en la Fiscalía por lavado de activos, acá todos estamos en peligro, absolutamente todos, incluso este hotel que hoy nos acoge, porque si hay un cliente que se queda aquí 3 meses y paga sus 3 meses, le puede costar $20.000, porque esto lo van a barato. Es de un empresario colombiano incluso que viene a invertir al Perú, conozco muy bien. Entonces también está incluido en UIF y lavado de activos. O si mañana la señora que está aquí cruzando la calle, que tiene su cadena de pollerías, contrata con una minera o una empresa minera que le da menú por $10.000 mensuales por un año, multipliquemos 12 por 10, $120.000, también está dentro del lavado de activos porque multiplicado por 3.3 son $500.000 y encaja. Esa es mi pregunta técnica sobre ese punto, porque eso es lo que ha generado realmente la alerta periodística y creo que por esa razón muchos periodistas estamos aquí hoy en la conferencia, para que se conozca cuál es el modus operandi y también ese detalle técnico de la trazabilidad de la pequeña minería y la minería artesanal. Al doctor Reyes. Al doctor Wilmer Medina es sobre lo que acaba de decir, que es muy grave y que también coincide con información que yo tengo y que poseo. Y que ya yo hice pública el año pasado. Para empezar, ayer en un reportaje que se emite en Willis Televisión, se menciona, sin ningún tipo de responsabilidad también, y se cita precisamente al señor Govis, que fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería, y en la revista Caretas. Ojo, todos los periodistas acá sabemos que hay gente bien mayor, que tengo colegas aquí, que cuando una nota en un medio impreso no está firmada, ¿qué significa? ¿Quién se hace responsable de esa nota? El director y el dueño del medio de comunicación. La nota no está firmada, para empezar, así que si hay alguna colega que está aquí y está escuchando, tiene que escuchar para que tome conciencia de este tema. Toda nota en un medio impreso, quien no ha pasado por medio impreso y ha hecho televisión, sabemos que nadie en un medio impreso va a publicar algo que no está firmado, porque entonces nadie se hace responsable. Y cuando nadie se hace responsable, ¿qué significa? Que el medio está ocultando algo. El dueño de la revista Caretas, cuando se publica esta nota, es el señor Justo Carvajal, dueño de la empresa logística AFE Solutions. Y AFE Solutions trabaja con la Sociedad Nacional de Minería desde hace muchísimos años. Incluso cuando también estuvimos nosotros como medio investigando el caso, después del famoso desayuno organizado por la minera La Poderosa, de la señora Evarias, que estaba un reportero de la radio PBO, también estaba el rector de la UPC,
también estaba el director del comercio, me parece, o un editor del comercio que no conozco, estaba también la señora Palacios y la señora Evarias. Y en ese momento ellos argumentan que ya se estaba trabajando este informe en la UIF y repiten 20 veces el nombre del señor Fluker, la minera Paltarumi, y dicen que tiene prácticas de trabajo con los ilegales y lo acusan de delincuente y una serie de adjetivos. Todo lo hemos escuchado. Después de la conferencia preguntamos cuáles son las pruebas para que nos entregaran. Todo periodista no va a perder el tiempo, se sienta y espera que, basado en una serie de acusaciones contra una persona o una compañía, te entreguen documentos sosteniendo precisamente esas afirmaciones. Nos dijeron que no había nada, que no tenían ningún documento, que lo sabían por la UIF, que eso era todo. Eso fue el año pasado, en junio de 2025. Entonces, cuando le preguntamos también al dueño del señor Caretas, señor Justo Carvajal, nos dijo así: yo no me voy a pelear con la minería, porque yo trabajo con los mineros, con la Sociedad Nacional de Minería. Entonces, esta es una pregunta válida del señor Will Medina, porque él ha hecho hincapié en el tema de que existe un club de la minería gamonal, de que existe una especie de organización criminal que paga también a periodistas que no tienen pruebas, pero que generan incertidumbre y suspicacia sobre algunos datos armados, como se conoce ahora el armado de muñecos en la fiscalía. Se genera una nota criminal para una apertura de investigación eterna, que también ya lo hemos visto, que es un modus operandi que comenzó desde hace 15 años con la ruptura del poder y la salida del señor Pedro Chavarri, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. A ver, lo que dice el informe de la UIF en parte es que la empresa Paltarumi ha hecho una transferencia aproximadamente 32 millones a distintas personas que tendrían investigaciones de minería ilegal y algunas de usurpación que no tienen absolutamente nada que ver, pero así lo coloca, y que eso colocaría pues a la empresa Paltarumi en una situación de sospecha. Al respecto, lo que tenemos que decir es que la empresa Paltarumi, cuando hace las compras del mineral aurífero que procesa, filtra a través de un software de lavado de activos, un software de listas negras, solicita descargos de información y eventualmente informa también a la UIF. Pero la empresa Paltarumi no tiene un acceso al sistema informático de apoyo al trabajo fiscal, como sí lo tiene cualquier fiscal, para ver si una determinada persona tiene o no tiene una investigación, porque, ojo con esto, lo que dice el informe en la UIF no es que se ha comprado mineral a personas que tengan sentencia. Lo que dice el informe de la UIF es que se ha comprado mineral a personas que presentarían, ¿no?, investigaciones. En consecuencia, en virtud del principio de presunción de inocencia que nos asiste a todos los ciudadanos, esas personas son absolutamente inocentes, hasta que un juez no declare lo contrario a través de una sentencia firme. Y esto no es una defensa hacia esas personas que se encuentran investigadas. Ellos sabrán cómo defenderse. Es simplemente una defensa de la empresa Paltarumi, que, cumpliendo con todos los mecanismos de trazabilidad que se le exige, realiza estos filtros antes de realizar esta compra de mineral. Y yo me pregunto lo siguiente, y esto es algo importante: ¿es que acaso estos proveedores solamente le venden a la empresa Paltarumi? Estos proveedores le venden a la gran mayoría de las empresas. Y la segunda pregunta es, ¿y la UIF también les ha hecho un reporte? La UIF también ha hecho un informe de inteligencia financiera reportando que las grandes empresas mineras le han comprado a estas mismas personas, ¿o no? Sería importante que ustedes, como periodistas, indaguen eso, pero sobre todo que la UIF, que es la que tiene el acceso a la información, tome cartas en el asunto, porque aquí se está evidenciando una actitud absolutamente arbitraria, ni siquiera arbitraria, una actitud absolutamente abusiva y delictiva, porque aquí, en un informe de la naturaleza que tiene, un informe de inteligencia financiera, se está colocando una falsedad, y ese es el punto central que nosotros queremos transmitir. La UIF ha cometido una falsedad en ese informe, que debe ser inmediatamente rectificada,
porque ha generado un perjuicio, ha inducido error al Ministerio Público finalmente, que ha abierto una investigación en base única y exclusivamente a este informe fraudulento. Muchas gracias. Solo para agregar, a ver, sí, pues acá se está criminalizando a Partalubi, ya Tito ha dicho, y efectivamente nosotros tenemos, la compañía tiene un checklist donde hace previamente con un software, ¿no?, de la lista negra, de a quienes no debe comprarle. Y dentro de los requisitos que se le pide a todo aquel que le quiere vender a Partalubi están, voy a mencionar, productos mineros formalizados, resolución de inicio y reinicio de actividades, reporte de IGEMET, código de concesión, deberá encontrarse en el listado de report, ficha RUC, autorización de SUCAME, copia de DNI, relación de activos fijos más fotocopia de facturas resaltantes, reporte firmado por su contador, cargo de presentación de la declaración de producción estadística mensual, 3 últimos PDT, reporte tributario para terceros, número de cuentas bancarias con sus respectivas cuentas interbancarias y número de cuenta de detracción, cargo de presentación de declaración anual consolidada, DAC último año, solo para titulares de la concesión, porque hay gente que también está en tránsito, ¿verdad? Que es el famoso, el REINFO, que es el tránsito a ser formales. No hay que criminalizar. Contrato de suministro de mineral legalizado. Se remite contrato. Entrega en físico. Declaración jurada procedencia de mineral legalizada. Se remite declaración, entrega en físico. Constitución de la empresa, persona jurídica. ¿Quiénes son sus socios? Copia literal de la empresa que existe, que está en registros públicos. Vigencia del poder. Fotocopias actualizadas con coordenadas de las áreas de la operación minera, bocamina, cancha de mineral, campamentos, equipos, etc. También se le pide copia literal completa de la concesión. Si hacemos todo esto, y por ahí puede ser responsablemente que hay un pillo, todo puede ser superado, ¿verdad? Le pregunto, el banco de crédito, el Interbank, el BBVA, voy ahora con $10,000, no tengo cuenta en el banco y lo deposito, pero eso me ha dado, soy extorsionador. ¿Qué pasa con el banco? ¿Abre la cuenta o no abre la cuenta? Señores, estamos viviendo lamentablemente el auge de la extorsión y el sicariato. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos para que se constituya el delito? Un teléfono, una cuenta bancaria. ¿Han visto o no? Donde depositan. Y ahí se ramifica, ¿verdad? ¿Y cómo hacen? No es que van a veces a gente indigente, le consiguen el DNI, tienen cuentas y ellos manejan en su celular, luego hacen transferencias. ¿Qué hacemos con los bancos? ¿Acaso los bancos piden todo esto que pedimos nosotros? Señores, esta es prueba objetiva de que Partalubi es una empresa responsable de la Constitución, de la ley, del Estado de Derecho, y claro está en contra de todo lo que sea actividades ilícitas. No solamente la prevenimos, la vamos a combatir. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Stephanie Medina de Contracorriente. Mi pregunta es para quien desea contestarlo, porque me interesaría escuchar los ángulos de quien crea conveniente responder. Ustedes han mencionado que todo el dinero tiene origen ilícito. Si es que es así, ¿se puede explicar con claridad y con documentos cómo se financió la compra de Panamericana Televisión dentro del mismo periodo que hoy analiza la unidad de inteligencia financiera? Porque cabe precisar que el informe dice que se están analizando los movimientos bancarios de Partalubi desde enero del 2024 hasta octubre del 2025. Y la compra de Panamericana se dio en octubre del 2025. Y si es así, pueden afirmar de manera categórica que ni un sol proveniente de estas operaciones observadas por la unidad de inteligencia financiera fue utilizado directa o indirectamente para adquirir Panamericana Televisión. Gracias. Gracias, señorita, por su pregunta. Sí, en realidad la compra de Panamericana Televisión
no está ni siquiera insinuada en este informe. Pero es por el No, sí, periodo. no, está bien, pero quiero hacer la aclaración. O sea, no existe insinuación de ninguna transferencia u operación vinculada a la compra de Panamericana. Está específicamente dirigido a las compras de mineral y a las operaciones propias de la empresa Paltarum. Y por supuesto que todas esas operaciones están debidamente acreditadas y auditadas, ¿no? Lo que pasa es que este no es el espacio para poder mostrar la documentación al respecto, pero con todo gusto, en cualquier otra oportunidad se puede hacer. Tenga usted la seguridad que ni un sol que ha servido para la compra de Panamericana proviene ni de minería ilegal ni de ninguna actividad ilícita. Eso no es materia de investigación, ni siquiera ha sido materia de insinuación en este informe. Lo digo porque son 533 millones. O sea, no Lo que sea, la cantidad que sea está perfectamente acreditada. Es una operación que está perfectamente acreditada, puede ser auditada y puede ser demostrada transparentemente. O sea, en realidad lo de la compra de Panamericana, por supuesto que nosotros entendemos que genera una tensión, ¿no? Evidentemente, porque y para nosotros el ataque que se hace a Paltarum y al señor Jimmy Fluker se torna también en un punto más grave, porque ahora él es titular de un medio de comunicación nada más y nada menos que al inicio de una etapa electoral. Entonces esto también puede generar muchas conjeturas. Pero respondiendo a su pregunta, todo está perfectamente acreditado. ¿Y por qué no vino el señor Fluker? Porque estaba su casquete. Quiero precisar Si me además, responde por qué no vino el señor Fluker si estaba su casquete antes con su nombre. descoordinación de la prensa, del equipo de prensa de Paltarum. Ok. Sí. A ver, ¿por qué no está Panamericana? Lo que dice la UIF es, Paltarumi, tú le has pagado a estas empresas que te han vendido mineral de procedencia ilícita. No dice, Paltarumi, tú le has pagado a Panamericana para que te dé acciones de un canal. Por eso eso está. Así de simple. O sea, Paltarumi, su patrimonio, puede comprar 10 Panamericanos, obviamente, mucho más. Ahí no va la cosa. El informe del UIF, de la UIF es, Paltarumi, tú acá, según el banco, has pagado, de tu caja, no está diciendo que el dinero que ha ingresado es ilícito. Lo que tienes, has comprado, concentrado a estas personas, ellos dicen, concluyen, decían que sí, que tienen, dice, investigaciones por lavado. Pregunta, ¿cómo determina la UIF que esas personas, vamos a decir la empresa Triple X, cómo tiene, si es o no? Si esa investigación se archivó, no se sabe. ¿Quiénes son? ¿Jueces? ¿Fiscales? No. Además, hay una cosa importante, y esto es medular, que creo que habíamos emitido todos. El informe de la UIF, ¿sabe cuál es su fuente? Lo tienen ustedes. ¿Sabe cuál es su fuente? Face, reportajes de diarios, cuentas de Twitter. Esa es su fuente de la UIF. Yo quiero entender que el jefe, el señor Espinosa, desconoce de esto, porque un ente tan especializado, tan técnico, no puede sustentar un informe en, como bien ha dicho Tito, en reportes, opiniones que salen en las redes. Muchas gracias. Permítame añadir algo. Disculpe, señor. Un momento. Claro. Usted es una periodista experimentada. Ay, gracias. Claramente, en el informe de la UIF no hay ninguna observación sobre la compra de Lo digo porque está en Panamericana. el mismo periodo. El mismo periodo se refiere a las operaciones Lo mismo de que- Paltarum, Sí. que son trazables y que se está demostrando claramente, no hay ninguna objeción. Ajá. Pero como periodista, usted creo que tendría la obligación y el derecho de preguntarse ¿por qué la coincidencia de que salga esta investigación en una circunstancia en la que el señor Jimmy Fluker pasa a ser no solamente un minero importante, sino a ser un broadcaster que anuncia su posición editorial en plena campaña de elecciones? ¿Y qué es lo que Se puede separar, lo pregunto yo ahora a usted, ¿se puede separar la condición pública por el público, lo
que ha dicho el señor Jimmy Fluker sobre sus medios de comunicación, de las acciones que evidentemente son en su contra, no solo empresariales, sino también sociales y políticas. Yo creo que es una línea de investigación importante para los medios de comunicación. Sí, y una acotación. Se mencionan los 544 millones es Paltarum y SAC durante el periodo de enero de 2024 a 2025 fue beneficiaria de transferencias del exterior por un importe total de 544 millones. A eso iba. Sí, ha enviado oro y plata, ha enviado al exterior.